Hola, ¿qué tal? Hay un libro en la Biblia, el libro de Daniel, que es un libro lleno de profecías y de símbolos, pero que también tiene historias humanas muy interesantes. Me gustaría dedicarle algunas reflexiones. El libro empieza con esas historias interesantes de personas, cuatro jóvenes eh, que se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los relatos los describen como jóvenes valientes, también de estirpe real o de familia noble, jóvenes sin defectos físicos, de buena presencia, instruidos en todas las ramas del saber, inteligentes y perspicaces y capaces de estar al servicio de la corona y de aprender la literatura y la lengua de los caldeos, según los versículos 3 y 4, que especifica las condiciones que aquellos recién adquiridos esclavos pues debían cumplir para poder servir en la corte del rey. Así que los caldeos aprovecharon lo que ellos entendieron como la flor y nata del reino de Judá. Esto ocurre en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, cuando Nabucodonosor, un nombre que me costó mucho aprender cuando era jovencito, rey de Babilonia, se dirigió a Jerusalén y la sitió. El texto dice, de manera muy curiosa, que el Señor puso en sus manos a Joaquín. Así que hay aquí una intervención de Dios, no será la primera a lo largo del libro, porque digamos que el plan que Dios tenía con el pueblo de Israel para que fueran un, un ejemplo, una luz en el mundo. Eh, ya sabéis que empezó el asunto como una teocracia, pero al final pidieron rey. En fin. Eh, el pueblo de Dios tuvo altibajos muy contrastados. Este es un momento de bajón prolongado en el tiempo y finalmente Dios va a cumplir el propósito de hacer llegar el conocimiento eh, de su existencia a todas las naciones mediante el rey Nabucodonosor. Israel, el pueblo de Dios, no lo ha conseguido, entonces esto va a ser posible gracias a esta intervención de Dios. Curioso. Esta es la primera situación que llama la atención. Estos cuatro jóvenes y cómo Dios los va a usar para que eh, de verdad tengan un peso específico en la sociedad en Babilonia. No voy a entrar mucho en la historia porque es una historia para hablar con más detenimiento. Sí que destacaré el hecho inicial, aunque con perspectiva, es cierto, de que cuando las personas no conseguimos algunos propósitos nobles eh, o no colaboramos con el plan de Dios para que el bien se extienda eh, y, bueno, pues podamos aportar esa luz al mundo, pues Él interviene de otra manera. Permite ciertas situaciones. Eh, Estos jóvenes no fueron maltratados, ni mucho menos. Se les dio de comer la comida y el vino del rey. Tenían una ración diaria y fueron educados durante 3 años antes de ponerlos al servicio del rey. Luego serían examinados por el propio monarca. Eh, Ellos decidieron no contaminarse con la comida y el vino de la mesa real, dice el texto. Y esto ocasionó la primera prueba, la primera situación en la que Daniel, especialmente, siempre tomando la iniciativa del grupo, muestra su capacidad para la estrategia y su capacidad para la negociación. Eh, si tenéis una Biblia o podéis leerlo, os invito a leer el capítulo 1. Mañana voy a hablar un poquito más sobre este asunto, lo dejo en suspensivos, en puntos suspensivos ahí, pues me parece muy interesante. De entrada, la consideración de hoy es, Dios no permanece al margen cuando tiene algún plan eh, que puede beneficiar a la humanidad. Y cuando las personas no colaboramos con él, busca otras personas, busca otros recursos. Porque la historia de este libro es impresionante. Sobre todo, no os adelanto, no os hago spoiler, aunque es una historia conocida, porque el asunto clave estará en el rey Nabucodonosor y lo que Dios hará a través de él.
¿Cuántas cosas Dios hace a través de personas inesperadas? Muchísimas, más de las que pensamos. Pues empieza a darle vueltas. Un abrazo.